El viento de las sierras de Guara azotaba mi rostro como un latigazo de traición. Mientras gritaba al micrófono improvisado, no dejarán que nos roben el alma de Huesca. La multitud rugió a mi espalda, un mar de puños en alto y carteles garabateados con rabia. Pero entonces lo vi, Iván Salazar, el CEO millonario, emergiendo de la limusina negra como un fantasma de Wall Street en nuestra plaza medieval, sus ojos grises clavados en mí como si ya supiera mi nombre. En ese instante, supe que no era solo una batalla por la ciudad, era el comienzo de algo que me destrozaría el corazón. Me llamo Alejandro Ruiz, y en Huesca, donde las murallas del siglo XII aún susurran secretos de reyes aragoneses, yo era solo un chico de 25 años con un título en historia que no servía para pagar el alquiler. Trabajaba en la biblioteca municipal, catalogando tomos polvorientos que olían a jazmín seco y a inviernos eternos, pero mi verdadera pasión era esta tierra, los Pirineos que se elevan como guardianes al norte, los viñedos que tiñen de verde las laderas, y esa plaza mayor donde mi abuela me contaba historias de moriscos y templarios mientras compartíamos un plato de migas con chorizo. Huesca no era solo mi hogar, era mi sangre, mi pulso. Y ahora, Iván Salazar amenazaba con convertirla en un parque temático para ricos europeos, un resort ecológico, que devoraría los olivares centenarios y erigiría torres de cristal sobre las ruinas romanas de Ilerda. Todo empezó 3 meses atrás, cuando su empresa, Salazar Ventures, anunció el proyecto. Progreso para Huesca, decían los folletos relucientes, con renders de piscinas infinitas y spas de lujo que prometían la armonía con la naturaleza. Mentira. Yo lo vi en los planos filtrados, excavaciones que talarían el bosque de hayas donde mi padre y yo cazábamos setas de niño, y un casino disfrazado de centro cultural que lavaría el dinero de inversores turbios. Organicé la primera protesta en el bar La Luna, ese tugurio en el casco viejo donde el vino tinto fluye como el Ebro y las guitarras flamencas lloran por amores perdidos. Huesca no se vende, coreamos hasta la madrugada, y de ahí nació el movimiento, Jóvenes por Huesca Viva. Pero nada me preparó para esa tarde en la plaza. El sol se hundía tras la Catedral de Santa María, tiñendo las gárgolas de oro, cuando mi voz se quebró en el megáfono. Señor Salazar. ¿Viene a ver el desastre que planea, o solo a posar para las fotos? La multitud estalló en vítores, pero él no se inmutó. Bajó de la limusina con un traje hecho a medida que parecía tallado en la nieve de los Pirineos, su cabello negro peinado hacia atrás con precisión quirúrgica, y una mandíbula que podría haber sido esculpida por Miguel Ángel. Tenía 38 años, según los periódicos, heredero de una fortuna en energías renovables que ahora se ramificaba en turismo depredador. Sus ojos, sin embargo. Dios, esos ojos grises como la tormenta sobre el somontano, me atraparon como una red. Se acercó al podio con pasos medidos, ignorando los abucheos. Señor Ruiz, dijo, su voz un ronroneo oculto con acento madrileño pulido en Oxford, su pasión es admirable. Pero el progreso no es un enemigo, es un salvavidas. Extendió la mano, y por un segundo, el mundo se detuvo. Su piel era cálida contra la mía, áspera por algún anillo de oro que pesaba como una promesa rota. Olía a sándalo y a tabaco caro, un aroma que se coló en mis pulmones como veneno dulce. Retiré la mano demasiado rápido, y la multitud rió, pero yo sentí un calor traicionero en el pecho. ¿Quién era este hombre que hacía que mi rabia se torciera en algo más peligroso? Esa noche, en mi apartamento diminuto sobre la calle Santa Paciencia, irónico, verdad, no pude dormir. Las paredes agrietadas rezumaban el eco de la plaza, y mi mente repetía su rostro, las arrugas finas en las comisuras de sus ojos, como grietas en un mármol perfecto. Bebí un vaso de vino de la cooperativa local, amargo como mis pensamientos, y juré que lo detendría. Al día siguiente, irrumpí en su hotel, el Parador de Huesca, disfrazado de periodista freelance. Entrevista exclusiva, mentí al recepcionista, y subí al ático donde él se hospedaba. Iván me recibió en el balcón, con vistas a las murallas iluminadas por focos anaranjados. Llevaba una camisa blanca arremangada, revelando antebrazos bronceados por veranos en la Costa Brava, y un vaso de whisky en la mano. ¿Vienes a convertirme, Alejandro?, preguntó con una sonrisa ladeada que me erizó la piel. Nos sentamos en sillas de mimbre, y hablé, de cómo su proyecto enterraría la historia de Huesca bajo hormigón, de cómo los olivares eran el pulmón de mi gente, de cómo mi abuela había muerto defendiendo esa tierra de especuladores en los 80. Él escuchaba, asintiendo, pero sus ojos se oscurecían con cada palabra. No entiendes, murmuró al fin.
Esto no es codicia. Es supervivencia. No le creí. Le lancé los planos en la mesa, acusándolo de sobornar al ayuntamiento, de ignorar las leyes de patrimonio. Se levantó de golpe, su rostro a centímetros del mío, y por un instante, pensé que me golpearía. En cambio, susurró, si supieras lo que cuesta mantener un imperio en pie, no me juzgarías tan rápido. Su aliento rozó mis labios, y el mundo se inclinó. Retrocedí, tartamudeando amenazas de más protestas, y huí. Pero en la calle, bajo la lluvia fina que Huesca llora en otoño, mi corazón latía no de ira, sino de algo prohibido, deseo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Organicé marchas que bloquearon la N-330, donde camiones con letreros de Salazar Ventures rugían frustrados. La prensa local me llamó el León de Huesca, pero en privado, Iván me perseguía. Flores anónimas en la biblioteca, rosas rojas como la sangre de San Lorenzo, mensajes en mi teléfono, hablemos, Alejandro. No todo es lo que parece. Ignoré la mayoría, pero una noche, después de una asamblea en el convento de San Pedro el Viejo, cedí. Me citó en el castillo de Loarre, esa fortaleza medieval que se alza como un dedo acusador hacia el cielo. Llegué al amanecer, el aire cargado de romero y de niebla. Él esperaba en el patio de armas, con un abrigo de lana que lo hacía parecer un caballero errante. Ven, dijo, y me llevó a las almenas. Desde allí, Huesca se extendía como un tapiz, los tejados de teja roja, el río Isuela serpenteando plateado. Las sierras guardianas. Mira esto, murmuró. Yo crecí aquí, ¿sabes? Mi padre era un pastor en el Sobrarbe antes de que la familia se mudara a Madrid. Este proyecto es mi forma de volver, de salvar lo que queda. Mentira, pensé. Pero cuando su mano rozó la mía en la piedra fría, el contacto fue eléctrico. Hablamos horas, de mi infancia robando manzanas en los huertos, de sus noches solitarias en rascacielos impersonales. Eres como un fuego, Alejandro, dijo. Quemas todo a tu paso. Y entonces, sin aviso, me besó. Fue como caer del acantilado de Mayos de Riglos, aterrador, inevitable. Sus labios eran firmes, con sabor a café y a secretos, y mis manos se enredaron en su cabello sin permiso. Nos separamos jadeantes, el sol naciente tiñendo sus mejillas de rosa. Esto cambia todo, susurré. Él sonrió, pero en sus ojos había una sombra. No si no lo permitimos. Regresamos a Huesca en su coche, un Audi silencioso que devoraba las curvas de la A132 como si huyera de demonios. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de promesas y dudas. Aparcó frente a mi edificio, y antes de que pudiera invitarlo a subir, me tomó la nuca y me besó de nuevo, esta vez con urgencia, como si temiera que el amanecer nos disolviera. Mañana, murmuró contra mi boca. Te llamo. Pero no lo hizo. 2 días de silencio, y mi mente se llenó de fantasmas. ¿Había sido un juego? ¿Un trofeo para el conquistador urbano? La tercera protesta fue la más grande. Miles se congregaron en la plaza del ayuntamiento, bajo la estatua de Ramón y Cajal, con banderas aragonesas flameando como heridas abiertas. Yo subí al balcón del consistorio, había sobornado a un bedel con una botella de licor de cereza, y arengué. Iván Salazar no es un salvador, es un verdugo con traje. Sus torres apagarán la luz de nuestras hogueras. El rugido fue ensordecedor, pero en medio del caos, vi a su asistente, una mujer rubia llamada Elena, susurrando al oído del alcalde. Horas después, la policía disolvió la marcha con porras y gases lacrimógenos. Me llevaron detenido, esposas mordiendo mis muñecas como serpientes. En la comisaría, olía a sudor y a café rancio, y el sargento, un viejo conocido de mi tío, me miró con lástima. Chico, has cabreado al equivocado. Pero no fue Salazar quien pagó la fianza, fue él mismo, apareciendo al alba con un traje impecable y una expresión que era mitad furia, mitad anhelo. Estás loco, gruñó mientras me sacaba. En el coche, explotó, ¿qué pretendes? ¿Destruir todo por un beso? Le grité de vuelta, tú eres el destructor. ¿O ya lo olvidaste en tu ático? Frenó en seco en las afueras, junto al pantano de la Peña, y salimos al frío. Allí, bajo un cielo estrellado como el manto de la Virgen del Pilar, nos gritamos verdades a medias.
No entiendes la presión, confesó al fin, su voz quebrada. Mi padre me dejó deudas que ahogarían a media Huesca. Este proyecto es lo único que mantiene a flote la empresa. Y a mí. Por primera vez, lo vi vulnerable, el CEO invencible era un hombre acorralado, con ojeras como surcos de arado. Lo abracé sin pensar, y él se derrumbó contra mi hombro, sollozando como un niño. Te necesito, Alejandro. Pero no puedo elegirte sobre esto. Hicimos el amor esa noche en su suite del parador, entre sábanas de lino egipcio que olían a lavanda de Jaca. Sus manos exploraron mi cuerpo con reverencia, trazando cicatrices de mi adolescencia. La de la caída en bicicleta por la cuesta de San Jorge, la de la tonsilitis que me dejó ronco como un toro. Eres real, murmuró mientras me penetraba, lento, profundo, como si quisiera grabarse en mi alma. Yo me arqueé bajo él, gimiendo su nombre al viento que silbaba por la ventana entreabierta, y en ese éxtasis, creí que podíamos salvarnos mutuamente. Pero los secretos tienen raíces profundas en Huesca, como las bodegas excavadas en la tierra roja. Una semana después, recibí un sobre anónimo en la biblioteca. Fotos granuladas de Iván en una fiesta en Barcelona, rodeado de hombres semidesnudos. Cocaína en la mesa como confeti maldito. Tu amante no es quien crees, decía la nota, firmada por un amigo de la verdad. Mi mundo se resquebrajó. Confronté a Elena en un café de la calle Coso Alto, donde el aroma a bollería dulce no podía enmascarar la bilis en mi garganta. Es del pasado, juró ella, pálida como la luna llena sobre el monte Aragón. Antes de que su padre muriera. Iván cambió por esto. Por Huesca. Pero la duda era una semilla venenosa. La atraía hacia mí como un imán defectuoso. Cenamos en el restaurante de la Judería, compartiendo ternera al chilindrón y vino del adoso montano que fluía como lágrimas contenidas. Le mostré las fotos, y su rostro se endureció como la piedra de Loarre. Eso fue hace 10 años. Una noche de autodestrucción después del funeral de mi padre. ¿Crees que soy ese hombre? No sé qué creer, admití, mi voz un hilo. Me besas como si me amaras, pero firmas cheques que matan mi hogar. Se levantó, tirando la servilleta como una bandera de rendición. Tal vez no merezcas saber la verdad completa. Salió, dejándome con la cuenta y un vacío en el pecho. Los días se volvieron un infierno dantesco. Él evitó mis llamadas, yo intensifiqué las protestas, aliándome con ecologistas de Zaragoza y hasta con el obispo, que bendijo nuestras pancartas en la catedral. Pero en las noches, solo en mi cama fría, revivía su tacto, la curva de su espalda bajo mis dedos, el modo en que gemía mi nombre como una oración profana. Una tormenta azotó Huesca una medianoche, rayos iluminando las murallas como venas expuestas, y no aguanté. Fui a su hotel, empapado, golpeando la puerta hasta que abrió, despeinado y con ojos rojos de insomnio. Quédate, suplicó, y nos perdimos de nuevo en la oscuridad, cuerpos entrelazados en una danza de perdón y desesperación. Te amo, confesó al alba, trazando mi clavícula con labios temblorosos. Pero si elijo esto, pierdo todo. No entendí entonces que todo incluía más que dinero. Elena me lo reveló en un parque junto a Lisuela, donde los sauces llorones se mecían como testigos mudos. Iván tiene un hermano, dijo. Menor, dependiente de él por una enfermedad crónica. El proyecto financia su tratamiento en Suiza. Si falla, muere. El mundo giró. Mi ira se torció en culpa, había juzgado al verdugo sin ver al padre herido. Corrí a buscarlo, pero era tarde. En la obra preliminar, una simple medición en los olivares, la multitud chocó con sus obreros. En el caos, un activista radical lanzó una piedra que rozó la sien de Iván. Sangre, no mucha, pero suficiente para manchar su camisa blanca como un estigma. Lo vi caer, y algo en mí se rompió. Lo llevaron al Hospital San Jorge en una ambulancia que ululaba como un lamento flamenco. Yo seguí en mi viejo Seat, el corazón en la garganta, rezando a la Virgen de Pilar que no fuera grave. En la sala de espera, con azulejos fríos que recordaban los de las cocinas de mi infancia, Elena me miró con ojos hinchados. Fue un accidente, murmuró. Pero él lo vio venir. Sabe que tú lo provocaste. No respondí, el peso de mis palabras en las marchas me aplastaba como la losa de una tumba medieval. Entré cuando lo permitieron. Yacía pálido en la cama,
un vendaje cubriendo la sien como una corona de espinas, tubos serpenteando de su brazo al gotero. Sus ojos grises se abrieron, y por un segundo, brillaron de alivio. Alejandro, susurró. Me arrodillé junto a él, tomando su mano, áspera ahora por las vías intravenosas. Lo siento, sollocé. No sabía. Sobre tu hermano. Sobre nada. Él sonrió débilmente, pero era una sonrisa rota. Nadie lo sabe. Es mi secreto, mi cruz. Como tú eres mi salvación. Y mi ruina. Hablamos en susurros, mientras fuera la lluvia martilleaba las ventanas como un tambor de Semana Santa. Me contó todo, como su padre, un empresario arruinado por la crisis del 2008, se suicidó en las murallas de Huesca, dejando deudas que Iván cargaba solo. El proyecto no era codicia, era redención, una forma de honrar la tierra que lo vio nacer sin destruirla del todo. Quería hacerla sostenible, confesó. Paneles solares en los techos, huertos orgánicos. Pero los inversores exigen sangre. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y las sequé con besos salados. Déjame ayudarte, imploré. Juntos, podemos cambiarlo. Pero el destino, ese cabrón caprichoso como un torero en la plaza de toros de Huesca, tenía otros planes. Al día siguiente, el escándalo estalló en los medios, activista gay ataca a CEO en protesta violenta. Fotos mías en la marcha, manipuladas para mostrarme gritando con puño en alto, y rumores de una relación ilícita que mancillaba mi lucha. ¿Quién filtró? Elena juró inocencia, pero el sobre anónimo. Olía a traición interna. Iván, desde la cama del hospital, recibió llamadas furiosas de accionistas, corta con el chico o perdemos todo. Su hermano, en una llamada desde Zúrich, suplicó, no me dejes morir por amor, Iván. La decisión llegó como un rayo en cielo claro. Me citó en el castillo de Loarre de nuevo, al atardecer, donde todo había empezado. Subí las escaleras empedradas con piernas de plomo, el viento aullando promesas de tormenta. Él esperaba en las almenas, con el vendaje aún en la sien, una silueta recortada contra el sol poniente que sangraba rojo sobre las sierras. No puedo, dijo sin preámbulos, su voz un filo de navaja. El proyecto sigue. ¿Y nosotros? Terminamos. Sus palabras me atravesaron como la lanza de un moro en las batallas de Alcaraz. ¿Por qué? Grité, avanzando hacia él. Acabamos de encontrarnos. ¿Podemos luchar juntos? Él retrocedió, el abismo del foso a sus pies. Porque te amo demasiado para arrastrarte a mi infierno. Vete, Alejandro. Salva tu ciudad. Sin mí. La rabia me cegó. Lo empujé, no fuerte, solo para que sintiera mi dolor, pero el suelo resbaladizo por la lluvia reciente traicionó. Tropezó, y por un eterno segundo, colgó del borde, sus dedos arañando la piedra mientras el vendaje se soltaba. Sangre fresca goteando al vacío. Iván, aullé, lanzándome a por su brazo. Lo hice con fuerzas que no sabía tener, mi espalda ardiendo, hasta que cayó a salvo a mi lado. Jadeábamos, cubiertos de barro y lágrimas, y en ese abrazo desesperado, el velo se rasgó. No puedo perderte, sollozó él contra mi cuello. Eres lo único real en mi vida falsa. El alto trajo la verdad. Elena confesó, había sido ella, celosa de nuestra conexión, queriendo protegerlo filtrando las fotos y avivando el escándalo para alejarme. Despedida al instante, pero el daño estaba hecho. Los inversores, oliendo debilidad, retiraron fondos. Iván enfrentó la quiebra, su hermano en riesgo. Pero en esa noche de confesiones en Loarre, forjamos un plan, yo usaría mi movimiento para presionar un compromiso. Un resort, sí, pero verde de verdad, propuse. Con los olivares intactos, y ganancias para la comunidad. Él dudó, pero mis labios en los suyos sellaron el pacto. Las semanas fueron una danza de fuego y hielo. Reuniones secretas en tabernas escondidas, donde planeábamos bajo el humo de cigarros puros y el tintineo de copas de vermú. Yo convencí al obispo y al alcalde de mediar, él sedujo a los inversores con visiones de turismo ético. Hubo traiciones menores, un consejero sobornado que intentó sabotearnos, pero nuestro amor era el ancla. Noches robadas en mi apartamento.
donde cocinábamos paella con conejo de los montes y hacíamos el amor hasta que el alba nos encontraba exhaustos, entrelazados como raíces de olivo. El clímax llegó en una asamblea pública en la Plaza Mayor, bajo un cielo de estrellas como las de la Vía Láctea sobre el Prepirineo. Miles asistieron, banderas y antorchas iluminando las murallas. Iván subió al podio primero, solo, vulnerable. Huesca me vio nacer, dijo, su voz amplificada temblando como una saeta. Y casi la perdí por orgullo. Hoy, cedo, el proyecto se reduce, preserva los olivares, invierte en vuestras escuelas y huertos. El silencio fue ensordecedor, roto por mis aplausos. Subí entonces, tomé su mano ante todos, un gesto que en Huesca, tierra de machismos antiguos, era un escándalo, y declaré, no salvé la ciudad solo. La salvamos juntos. Hubo abucheos, vítores, lágrimas. Algunos lo llamaron debilidad, otros, amor verdadero. Pero en los ojos de Iván, vi la redención. Su hermano recibió su tratamiento, la empresa renació humilde, y nosotros. Construimos un hogar en una casa de piedra en las afueras, con vistas a Lisuela que murmura bendiciones. No fue un final de cuento de hadas, las cicatrices quedan, como las de las murallas bombardeadas en la guerra civil. Pero en las noches, cuando el viento trae ecos de gaitas aragonesas, él me abraza y susurra, me salvaste, mi león. Y yo sé que, en el fondo, salvé mi propia alma. Huesca perdura, no como un museo muerto, sino como un corazón latiendo. Y nosotros, dos hombres rotos cosidos por el destino, somos su pulso secreto.